El primer cohete que llegó a la Luna fue con un hardware que a día de hoy nuestros teléfonos son infinitamente más potentes que ellos. ¿Qué nos quedará todavía por ver en tan poco tiempo? Es decir, ¿el hombre colonizó la Luna con un software más sencillo que esto? No, más sencillo no. Millones de veces más sencillo que eso. ¿Cuál es tu tesis acerca de la ciberseguridad? Ciberseguridad va a ser todo aquello que intente proteger tanto nuestros datos personales como los datos de una empresa en sí. ¿Qué hace una persona como tú cuando se enfrenta a un problema de seguridad? Vulnerar esos agujeros de seguridad. Se pagan barbaridades cada vez que se encuentra una vulnerabilidad. ¿Por qué? Hay mucho dinero en juego. Que una persona sea capaz de detectarlo antes de que alguien lo explote, eso vale. No necesitas trabajar como programador para aprender a programar. Yo soy del punto de vista en el que saber programar y llevarte bien con la tecnología tiene que ser ya un más para todo. Mis niños tienen 10 y 8 años y ya están apuntados a clases de programación. No me jodas. Te lo juro. Y eso no significa que yo quiera que sean programadores. Me está entrando un poco de ansiedad de pensar que podemos estar monitorizados 24/7 por cualquier cosa. Todo lo que estemos haciendo vamos a estar monitorizados. De hecho, lo estamos. Es decir, tú para conectarte a Internet, ¿cómo lo haces? A través de un proveedor. Es decir, tú necesitas una puerta de acceso a Internet. Quien sea capaz de obligar a los proveedores de Internet a pasar esos datos, pues tiene toda la data de toda la gente que está conectada a Internet. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial cuando todo esto lo puede hacer ChatGPT? Creo que eso se va a ver enfocado en todas las profesiones. Va a haber profesiones que van a desaparecer, porque al final lo que antes necesitabas 3 personas para hacerlo, una IA y una persona puede hacer exactamente lo mismo, y el que no se adapte y no quiera verlo, pues al final se va a ver atropellado por esta herramienta que lo tenemos en nuestro día a día. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Uri. Encantado de estar aquí contigo. Supongo que esta broma de mierda te la han hecho mucho. Muchas veces, muchas veces. Discúlpame. Pero, mira, hoy hablaremos de algo que a mí me apasiona. Ajá. Y que es de algo que hablamos mucho aquí en el podcast, que es tecnología. La tecnología como parte importante e indispensable de nuestra vida. Estar y conocer la tecnología que nos rodea hace que no estemos fuera de la realidad, ¿verdad? Totalmente. De hecho, creo que soy la persona adecuada porque desde muy pequeño ya sabía que me quería dedicar al mundo de la tecnología. Estamos hablando de cuando yo estaba cursando segundo de la ESO. O sea, hace ya bastantes años. Y lo tenía claro. Tenía mis primeros contactos con lo que es la tecnología y los ordenadores y dije, este mundo es apasionante. Y lo que ha cambiado en tan poco tiempo. Pero Claro. bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo ahora, por ejemplo, con mis padres, y todos los que tengamos una edad similar lo viviremos, vemos que nuestros padres están limitados en ciertas cosas porque no saben cómo utilizar esa tecnología que nos rodea. Para mí, en ese sentido, la importancia de conocer las herramientas de tecnología, software y cómo afrontar el día a día con eso nos abre muchas puertas, ¿no? Totalmente. De hecho, siempre cuento una anécdota que mi padre antes se dedicaba al tema de los supermercados y mi padre vivió la llegada del código de barras. Pues para él fue una explosión en su cabeza, ¿no? Porque decía, Dios mío, ahora tú coges un código de barra, lo pasas por un escáner y ya te contabiliza, te quita el estocaje, te hace el ticket y dijo, wow, la tecnología está llegando también aquí al tema de los supermercados, ¿no? Claro. Y la verdad que siempre lo cuenta como su primer contacto con la tecnología. A día de hoy no tiene ni idea ni de lo que hago ni de lo que me dedico. Simplemente me ve que estoy en un ordenador y siempre me ha dicho que eso no era bueno y que eso al final iba a ser contraproducente, ¿no? Y a día de hoy, pues obviamente, aunque no es así, pero él sigue pensando eso. Y es que la tecnología está abarcándolo todo, absolutamente. Y como no estés al tanto, como tú bien dices, tanto a nivel personal como a nivel profesional, te quedas fuera de la ecuación. Esto es increíble, porque yo creo que no habíamos vivido, la humanidad no había vivido una situación así jamás. No, la verdad que no. De hecho, yo tengo 40 años y he vivido unos cambios que son brutales y los que estamos viviendo a día de hoy. ¿Qué nos queda todavía por ver? Es decir, desde que el primer cohete que llegó a la Luna fue con un hardware que a día de hoy nuestros teléfonos son infinitamente más potentes que ellos, ¿qué nos quedará todavía por ver en tan poco tiempo? Es decir, el hombre colonizó la Luna, otro planeta, con un software más sencillo que esto. No, más sencillo no. Millones de veces más sencillo que eso y con una capacidad de cómputo millones de veces muy inferior a lo que tú tienes entre las manos, que lo utilizamos para llamar y para mandar WhatsApp y subir historias de Instagram. Hoy hablaremos del futuro. Son estos podcasts que a mí me encantan porque
muchos de ellos nos ponen la piel de gallina e incluso nos estallan la cabeza y nos dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis relaciones? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la realidad? ¿La IA me lo va a quitar todo? Y empecemos con eso. ¡Bum! La inteligencia artificial. La Dime. pregunta de moda, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, nosotros llevamos, los desarrolladores, yo soy desarrollador, obviamente, llevamos trabajando con la inteligencia artificial ya varios años y como que es una herramienta más que tenemos en nuestro día a día. Pero sí es verdad que ha llegado al mainstream y ha llegado a que cualquier persona te hable de inteligencia artificial como si estuviera en nuestra vida de toda la vida, ¿no? Pero realmente hay que ver la inteligencia artificial, depende de la perspectiva en la que lo estés viendo, ¿no? Para nosotros es una herramienta que al final lo que nos está haciendo es que seamos mucho más productivos, que cometamos mucho menos errores y que tardemos menos tiempo que antes en hacer el mismo trabajo que hacíamos antes. Claro. Creo que eso se va a ver enfocado en todas las profesiones. Si es verdad lo que todo el mundo dice, que va a haber profesiones que van a desaparecer, yo creo que realmente es así, porque al final lo que antes necesitabas 3 personas para hacerlo, una IA y una persona puede hacer exactamente lo mismo, y el que no se adapte y no quiera verlo, pues al final se va a ver atropellado por esta herramienta que lo tenemos en nuestro día a día. Es decir, debemos no luchar, sino que surfear la ola y entender que eso estará a nuestro alrededor. Eso es lo mismo que antes cuando llegó la tecnología y muchos empresarios dijeron, nada, eso en mi negocio no aplica, ¿no? Y al final le pasaron por la derecha a aquellas empresas que sí lo aplicaban. Pues con la IA pasa exactamente igual. Aquella persona que le dé la espalda a esto que lo está abarcando todo y no lo aproveche para ser más eficiente en sus funciones diarias y en su empresa, pues al final tu competencia va a coger esas herramientas para aplicarlas a su negocio, va a ser más eficiente que tú y al final pues, te va a dejar atrás. Entonces, todas las personas que no quieran verlo, yo creo que se están equivocando 100%. Creo que hoy tocaremos dos de los temas más candentes a nivel tecnológico, que pueden ser inteligencia artificial y también otro muy interesante y muy importante, que es la ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, para mí es un concepto muy amplio, porque cualquier persona, si hoy en día está paseando por las calles de Nairobi a las 2 de la madrugada en un barrio de Nairobi conflictivo, pues puede sentir la sensación de peligro. Pero muy poca gente abre su pantalla de ordenador, entra en internet y siente la sensación de peligro. ¿Por qué tenemos esa sensación de peligro? Que es lo que nos hace estar alerta, tan disociada de la realidad al mundo online. Porque al final la tecnología, como estamos todo el día utilizándola, como que nos sentimos cómodos con ella y realmente no somos conscientes de los datos que estamos introduciendo en los diferentes sitios, las formas de pago que estamos utilizando en las diferentes tiendas, y como forma parte de nuestro día a día, realmente no tenemos esa conciencia hasta que no nos pasa algo. De hecho, el otro día vino un pintor a casa a pintar una de las habitaciones y me comentó que le habían cargado 7.000 euros en su tarjeta por una compra online que había hecho en un sitio que realmente él creía que era un sitio normal y corriente. Y claro, hasta que no te dan un palo de ese tipo, no eres consciente de que al final tú estás dando datos de pago en diferentes sitios que realmente no sabes ni la procedencia ni dónde está. Y yo creo que es por ese día a día que al final lo tenemos intrínseco en lo que hacemos todos los días, como que le perdemos el respeto a eso. Y no es como tú dices, cuando estamos en un barrio que es diferente, que no es por donde siempre pasamos, que sí se te activa ese nivel de alerta para ver, pues no sé, si ves a alguien con una pinta extraña, pues que te pongas un poco alerta. En internet como que no... Es como, no sé, la verdad que nos sentimos seguros sin tener que sentirnos seguros. Claro. ¿Cuál es tu tesis acerca de la ciberseguridad? ¿Qué debemos hacer? ¿Con quién trabajas en ciberseguridad para la gente que tenga un poco de perspectiva? Bueno, la ciberseguridad es una habilidad que permite a las empresas, sobre todo, y no solo a las empresas, sino a las personas de a pie, a tener sus datos digitales seguros. Muchas veces las propias empresas no son conscientes de que almacenan gran cantidad de datos que son muy sensibles y realmente no son conscientes que con un fallo que haya en su sistema pues se pueden ver vulnerados, ¿no? Entonces la ciberseguridad va a ser todo aquello que intente proteger tanto nuestros datos personales como los datos de una empresa en sí. De hecho, nosotros actualmente tenemos una formación, que de hecho la tenemos con Chema Alonso, y que... Chema Alonso, para que la gente tenga un bagaje, ¿quién es? Bueno, Chema Alonso es, si hablamos de ciberseguridad, hablar de Chema Alonso es como hablar de la misma persona, ¿no? Chema Alonso es el CTO de Telefónica
Y para el que no lo conozca, seguro que lo reconoce si lo ve con su típico gorro gris y azul, que forma parte como de De su imagen, de su sí. branding total. Es el CTO de Telefónica y es, pues, que yo recuerde, desde pequeño siempre lo he visto como el, pues eso, ¿no? El icono, ¿no? el icono referente de lo que viene siendo con la ciberseguridad. Lleva toda la vida en el sector y ha hecho una formación con nosotros justamente porque creemos que era la mejor persona con la cual aliarnos para formar a todas aquellas personas que quisieran, pues eso, formarse en lo que es el mundo de la ciberseguridad. ¿Y qué hace una persona como Chema, una persona como tú, cuando se enfrenta a un problema de seguridad? Depende del equipo en el que estés. En lo que es ciberseguridad existen como diferentes equipos, uno que son los que intentan proteger de amenazas y otros son los que intentan vulnerar esos agujeros de seguridad, ¿no? Es un poco lo que se ve, ¿no? Es decir, quien consiga hackear Facebook Literal. tiene una paga, ¿no? Multimillonaria, ¿no? Y encima le contratamos. Sí, sí, de hecho hay muchísimas empresas así grandes que tienen justamente esos tipos de premios, que tiene un nombre que realmente no recuerdo porque yo no soy especialista en ciberseguridad. Hay unos tipos de premios que quien consigue vulnerar su sistema y lo demuestra y le da un pequeño informe de auditoría de cómo lo ha hecho, le dan recompensas. Bueno, si nos ponemos ya en el mundo del sector blockchain, ahí se pagan barbaridades cada vez que se encuentra una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en una blockchain, si estamos hablando de un banco, de un exchange. Sí, de un exchange, por ejemplo, hay mucho dinero en juego. Y un simple fallo que haya en un smart contract, que una persona sea capaz de detectarlo antes de que alguien lo explote, eso vale millones. O sea que ahí se pagan verdaderas barbaridades. Es decir, una profesión, por ejemplo, del futuro, dado que la tecnología nos está abarcando muchos de los campos de nuestra vida y que todos lo estamos tecnificando y que al final pues necesitarás, en lugar de tener, y lo tengo en la cabeza, ¿no? Una alarma en tu casa, pues muchas alarmas en todos los dispositivos y todas las cosas que tienes, es jefe de seguridad. Literal. O sea, toda empresa que sea de mediana empresa para arriba tiene que tener algún, por lo menos, responsable de ciberseguridad. De hecho, ya hay una ley que obliga a empresas de más de X número de personas a tener un responsable de ciberseguridad. Y con la ley de protección de datos, pues mucho más todavía, porque al final obligan a todas las empresas a tener los datos bien guardados y que estén con un sistema de protección que obviamente sea lo menos vulnerable posible. Antes de seguir con el episodio, quiero enseñarte una cosa. Esto es Creator Studio. Es una plataforma educativa para creadores de contenido. Y este es mi programa dentro de la plataforma. En él te enseño a lanzar tu carrera creativa desde cero, sin fricciones. Tal y como yo lo hice para crear este podcast. Y ese es solo uno de los muchos programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. Si eres un apasionado de la creación de contenido y quieres formarte de la mano de los mejores profesionales del sector, visita el enlace de la descripción y accede a Creator Studio. Dicho esto, sigamos con el podcast. El otro día estaba viendo, porque a mí me encanta todo aterrizarlo en nuestro día a día, ¿no? Ajá. Estaba viendo un vídeo de Anton Lofer, que es un cómico en Instagram, ¿no? Y la situación era su jefe y él, ¿no? Y el jefe le decía, hemos estado revisando el historial de búsquedas de internet de tu ordenador. Y él decía, estoy despedido, ¿verdad? Dice, hemos llamado a la policía. Ostras. O sea, eso es verdad. O sea, estamos todos monitorizados en nuestra empresa y la gente que ahora que está escuchando y viendo este podcast está temblando por las visitas que pueden tener. Hombre, toda empresa que se precie tiene que tener controlado qué sitios se visitan y qué tráfico ocurre desde su empresa. ¿Por qué? Porque si ocurre cualquier, por así decirlo, delito, tienen que saber identificar de dónde ha sido. Y al final, todas las conexiones a Internet están identificadas. Si ocurre algo, van a saber de dónde ha venido esa conexión y la propia empresa debería de saber de qué ordenador ha salido. Ujú. De hecho, el otro día estuve con... nosotros tratamos con diferentes empresas a la hora de desarrollar, con KPMG, que es una de las Big Four, y estuve ayudándole a cómo poder saltar su propio sistema de seguridad, porque todos los ordenadores de la empresa tienen un sistema para tenerlos controlados 100%. Y necesitaban instalar una aplicación para poder hacer una gestión a un cliente. Y no había manera de instalarlo en sus propios ordenadores. Y digo, eso está bien, porque al final os tienen controlados y saben exactamente que hasta para instalar un pequeño programa tienen que pedir permiso al responsable de IT. Porque si algún día ese ordenador hace algo, tiene que haber una auditoría y tienen que saber quién ha sido y por qué ese programa estaba instalado ahí. Y eso a nivel personal no lo hacemos ninguno. Es decir, todos en nuestra casa instalamos lo primero que nos pasan, lo primero que cogemos. Pero
me está entrando un poco de ansiedad de pensar que podemos estar monitorizados 24/7 por todo el mundo, por nuestra empresa, por el Estado, por, por cualquier cosa. Es como ese gran hermano en el que realmente vivimos, que todo lo que estemos haciendo, si ahora lo hacemos en el mundo real, pues podemos pasar desapercibidos, pero en el mundo online vamos a estar monitorizados. De hecho, lo estamos. Es decir, tú para conectarte a Internet, ¿cómo lo haces? A través de un proveedor. Es decir, tú necesitas una puerta de acceso a Internet. Claro, es como si estuviese dando mi DNI o mi pasaporte. No solamente eso, sino a qué lugares visitas y qué compras haces y dónde vas. Es decir, no solamente estás dando quién eres, sino qué es lo que haces. ¿Y qué es lo que me gusta? Correcto. Entonces, como tú siempre tienes que salir a través de un proveedor de Internet, quien sea capaz de obligar a los proveedores de Internet a pasar esos datos, pues tiene toda la data de toda la gente que está conectada a Internet. Pero ¿tú no crees bien que ahora también hay una lucha y se ha hecho muy, muy visible todo el tema de la privacidad y de los derechos de cada uno? Es decir, alguien ahora por fin ha dicho, ¡ojo! Que la privacidad no tiene precio. Y, Claro. y hay una oleada, ¿no? de concienciación en ese sentido. Claro, siempre se ha dicho que cuando un servicio es gratis, el producto eres tú, ¿no? Es decir, que lo que están utilizando son datos tuyos. Aquí hay que, no sé, hay que ponerse de acuerdo, porque, ojo, tú estás utilizando algo, pues como por ejemplo la gente que utiliza Instagram, ¿no? Y dice, oye, es que no paran de salirme anuncios, no quiero que me salgan anuncios en Instagram. Y lo que no entienden es que para que tú puedas utilizar la plataforma de Instagram, puedas subir tu historia y puedas ver a todos tus amigos, alguien tiene que tener una cantidad ingente de servidores conectados a Internet, de programadores, y eso se tienen que pagar de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, el tema de los datos, si no dáramos esos datos a cambio de poder utilizar muchas aplicaciones, no tendríamos muchas aplicaciones, ¿no? Ujú. Y sí es verdad que ahora la gente es un poco más consciente de que la información que ellos proveen es muy valiosa para esos anunciantes o esas empresas. Y sí se están concienciando un poco a proteger un poco esos datos. Pero todavía creo que son muy pocas las personas que realmente se preocupan de ese tipo de cosas. Es decir, nuestros nietos dirán, el abuelo Bienveni y el abuelo Uri eran idiotas lo que estaban haciendo en Internet. Es decir, ¿habrá una concienciación de decir que lo que estamos haciendo ahora en unos años puede ser una locura? Uri, esto va tan rápido que es tan difícil. O sea, es tan difícil ponerse a pensar en eso. O sea, yo tengo dos niños de 10 y de 8. Mis niños se han criado sabiendo utilizar un ordenador. O sea, yo a su edad no había visto un ordenador en mi vida. O sea, es tan difícil ver qué va a pasar de aquí a 10 años que es muy complicado ponerse en los zapatos de nuestros nietos. Esto va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Estamos hablando de que cuando yo estudiaba la carrera, que yo hice ingeniería informática, no había YouTube. O sea, yo ahora a mis alumnos no soy capaz de ponerle en conciencia, decir que tienes a día de hoy una cantidad de recursos para poder aprender que antes no había. O sea, que antes teníamos que coger un libro para poder estudiar. Y eso hoy es casi impensable decírselo a un alumno. O sea, esto va súper, súper rápido. Entonces, ¿cómo una carrera como ingeniería informática, que es una carrera superior, una carrera difícil, digamos, difícil, bueno, que tienes que poner mucho de tu parte, ¿no? ¿Cómo puede competir con algo que está en YouTube y que cambia cada día, o con otro tipo de formación que puede ser como mucho más maleable y que está mucho más al día? Porque yo entiendo que si tú tienes que estudiar qué está sucediendo en la inteligencia artificial y tiene que haber un plan en Bolonia que tiene que decir, vale, ok, esto está bien, a partir del año que viene lo puedes hacer, pero la inteligencia artificial cada 3 meses cambia y el mundo cambia, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos perdidos? Mira, te lo voy a poner muy, muy concreto. Yo doy clase también en ciclo formativo de grado superior de informática, ¿vale? Ujú. Hace muy poco tiempo salieron lo que se llaman los cursos de especialización, que es para cuando haces un grado superior poder hacer un curso de especialización, ¿no? Sacaron uno Vale, sí, sacaron uno de Big Data y otro de ciberseguridad. Y los propios profesores que llevan 15 o 20 años dando las mismas clases de informática los pusieron a dar esos cursos de especialización sin formar a esos profesores. ¿Tú crees que realmente un alumno puede recibir información de Big Data ni de ciberseguridad de profesores que ni siquiera ellos están formados? ¿Y cuánto tiempo va a pasar hasta que ese temario esté realmente relacionado con lo que necesitan las empresas? O sea, es una locura. ¿Cómo está el sistema? La verdad que es una locura. Y en el mundo de la informática esto cambia tan rápido que lo que me estás diciendo, ¿qué diferencia hay entre una educación reglada y una educación pues, que no está tan reglada y que se pueda adaptar mejor? Eso es lo bueno que tienen formaciones como por ejemplo la nuestra, que nosotros
no le preguntamos a un ministerio de educación, oye, ¿qué hay que dar? No, nosotros le preguntamos a las empresas, oye, ¿qué es lo que estáis demandando a día de hoy? Y son las propias empresas las que nos dicen, pues mira, necesitamos perfiles que sepan hacer esto, esto y esto. Y la formación va a estar adaptada para esa necesidad que tiene la empresa. Es decir, hay una necesidad en el mercado que se tiene que cubrir de una forma muy clara y específica y es como un match directo. Para que eso ocurra en el sistema tradicional, ¿cuántos años tienen que ocurrir? No, es que yo estoy pensando que yo estudié comunicación audiovisual. La carrera fue algo fantástico, ¿no? Porque es algo que te abre puertas y que mentales, ¿no? Quiero decir, de conceptos y es perfecto. Pero cuando sales al mundo laboral no tienes ni idea de hacer nada. A mí me pasó, yo era ingeniero informático y cuando llegué a mis primeras prácticas me decían, ¿sabes hacer esto? No. ¿Sabes hacer esto? No. O sea, realmente no era productivo para ninguna empresa recién siendo ingeniero. Yeah. Sí, yo puedo tener un título de que soy ingeniero, pero ¿realmente puedo aportar valor a una empresa desde el día 1 que salgo? No. ¿Por qué? Porque la carrera no está preparada para aportar valor a una empresa desde el día 1. ¿Pero tú crees, Bienve, que eso solo sucede en el entorno tecnológico o en todos los entornos? Yo creo que ocurre en todos los entornos. O sea, a día de hoy... Porque tú eres especialista en informática, sí. Eres ingeniero informático, pero es que yo creo que también yo que soy especialista en comunicación, lo veo también. De hecho, cuando tú estudiaste la carrera, yo estoy seguro que alguien que se pegue a ti un mes y vea cómo montas el podcast, cómo hablas con las marcas, cómo hablas con toda la gente que rodea a lo que viene siendo un podcast. Que lo tengo que hacer todo yo, ¿eh? Claro, por favor, ayuda. Cualquier ayuda. persona que se pegue contigo un mes va a aprender infinitamente más que en un año de carrera entero. Estoy convencido. 100%. Y además aplicado 100% a lo que a día de hoy se demanda. O sea, que busca gente, que seguramente hay mucha gente interesada. Yo siempre lo digo, al principio, o sea, cuando todo el mundo cuando termina nuestro máster o quiere empezar a trabajar, quiere trabajar remotamente, ¿no? Porque, en Bali, además. Sí, eso. Y yo le digo siempre... Porque es que, perdona, este es otro tema que quiero tratar, que es ¿por qué el desarrollador full stack de no sé qué, de cualquier empresa, todos viven en Bali y todo el mundo está viviendo la vida padre? Bueno, la verdad es que poder trabajar con un ordenador desde cualquier parte del mundo es una ventaja que tiene, ¿no? Ya tú eliges de dónde quieres trabajar, ¿no? Pero lo que... Esa imagen es increíble. Sí, la verdad en es el que café, es una pasada. de no sé dónde. ¿Eso es real? Y tan real. O sea, yo me voy a desayunar casi, vamos, la mitad de la semana a un chiringuito que yo soy de allí, de Motriles de la Costa, y yo me llevo mi portátil y las 2-3 primeras horas de trabajo del día la hago allí, tan tranquilo, en un chiringuito que no hay nadie ahora, porque aquello ahora obviamente no es turístico, y parece una tontería, pero eso a mí me llena tanto que digo, joder, es que esto es un privilegio. Me caías bien, pero me estás dando rabia ahora. No, es bueno, cuando quieras te pasas por allí y te lo enseño. No, pero realmente es eso, o sea, el poder de deslocalizar, sí. El poder de trabajar remotamente, que esto hace, yo diría que antes de la pandemia era bastante impensable, ¿no? Sí. Pero ahora se ha abierto una palabra y un concepto que es el nómada digital. Con la pandemia al final ocurrieron dos cosas. Las empresas se tuvieron que digitalizar a la fuerza, de mala manera muchas empresas porque no le quedaba otra, y también la gente descubrió lo que era trabajar en casa. Y también las propias empresas descubrieron que había la posibilidad de que gente pudiera trabajar desde su casa, ¿no? Pero como español, ¿no? Y la mentalidad española ibérica, que dices, antes de todo esto, dices, desde su casa, estará ahí tomando café y no hará nada. Y no va a haber nadie con el látigo detrás, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Todos pensábamos, antes de que sucediese eso, es cómo vas a trabajar desde casa, te vienes a la empresa a currar, ¿no? Pero ahora ya se ha normalizado desde un punto en el que yo he estado trabajando en empresas donde éramos 30 personas trabajando y todos remotos. Sí. De hecho, casi todos mis colegas le gusta ir a la oficina por lo menos una vez a la semana por socializar un poco, pero en nuestras tareas sí es verdad que son tareas de mucho foco y decir, si tú tienes algo que tienes que hacer, pues a lo mejor en 2 horas sin que nadie te moleste eres mucho más productivo que una mañana entera en la oficina. Porque estando en la oficina viene alguien a preguntarte una cosa, viene otro que tiene una duda para que le eches una mano o tú puedes entablar conversaciones que muchas veces te pueden despistar. Y un desarrollador 2 horas sentado, tranquilo y enfocado es mucho más productivo que toda una mañana pues rodeado de gente. Pero lo que te quería decir antes, que todo lo que te recién terminado, lo primero que quieres es obtener trabajo remoto. Y es bajo mi punto de vista, es algo negativo. ¿Por qué? Porque cuando tú acabas de terminar de estudiar, aunque sepas hacer muchas cosas,
vas a aprender mucho más si estás con gente que ya lleva años trabajando. Es lo que te estaba diciendo. Alguien que se pegue contigo un mes va a aprender muchísimo, ¿no? Pues a mí, yo toda la gente que ha estado trabajando a mi lado, yo le he tenido un poco de envidia porque yo le decía, ojalá yo hubiera tenido siempre a alguien a quien preguntarle a mi lado, porque eso va a hacer que vaya mucho más rápido. Y ahí es donde está la figura del mentor, ¿no? Es muy importante tener a alguien que ya haya pasado por todo ese camino y se haya enfrentado a las mismas cosas, porque va a hacer que vayas mucho más rápido que tú por ti solo. Esto es algo increíble, porque el tema del mentor para mí es fundamental. Es decir, mentor en cuanto a figura en la que tú te pones como espejo para decir, me gustaría asemejarme a él o a ella. Camino que te puede marcar él con sus directrices. Inspiración en su forma de trabajo, ¿no? Una metodología. Para mí es muy importante cuando haces cualquier cosa tener una metodología. Y yo tuve mi mentor y cuando empecé en la radio, empecé a hacer radio en la forma que la hacía mi mentor. Y era la metodología que él tenía. Y entonces yo esa metodología la hice mía y después la desarrollé. Pero creo que en ese momento, que es un momento muy especial, que todos, ahora que yo tengo 40 también, ya cuando pasa un tiempo, recuerdas perfectamente esos primeros inicios de algún mentor que tú dijiste, es eso. Pues te doy una segunda vuelta de tuerca. Yo llevo 15 años formando a personas. O sea, yo he pasado de tener alumnos a que luego sean compañeros míos del metal, como le decimos nosotros. Claro. Pero es que hay una segunda derivada. Yo mentoricé a un chaval que se llama Adam, que se pegó, bueno, lleva trabajando conmigo mucho tiempo. Y la segunda ya vuelta es cuando entra otra tercera persona y ya no eres tú quien lo mentoriza, sino es a quien tú has mentorizado quien lo está mentorizando a él. Entonces ya dices, Dios, o sea, ya que se me pone el vello de punta, ¿no? Porque dices, joder, el tiempo que yo he invertido en esta persona ya no solamente le está sirviendo a él, sino a todo el que viene detrás. Es crear una metodología, ¿no? Y es una maravilla. O sea, eso es una sensación que es indescriptible. Oye, hablamos de algo que es muy humano. Y tú ahora decías, se me eriza el pelo porque al final implica una relación, ¿no? Implica un esfuerzo, hablar, momentos tensos. Sí, sí. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Cuando todo esto lo puede hacer ChatGPT. El otro día estaba hablando con alguien que decía, yo no voy al psicólogo, sino que tengo un ChatGPT entrenado para que me explique las historias. Yo tengo otro colega que ha hecho lo mismo. Sí, eso ya, o sea, ya se escapa de mi... No sé, se escapa de mi forma de pensar. Al final estamos con un avance tecnológico fantástico que puede ayudar a muchísima gente, pero también que nos hace un poco romper con esas estructuras sociales que tenemos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues, Como experto informático. Sí. Bueno, al final nosotros estamos muy acostumbrados a hablar con ordenadores, entre comillas, ¿no? Para nosotros es algo más natural que puede ser para otra persona, pero yo creo que eso puede ir en detrimento a lo que es las relaciones personales, sobre todo, y en el trabajo mucho más. Porque al final gusta estar con alguien en la que apoyarte y en la que al final, como tú dices, hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿no? Y luchar codo con alguien no es lo mismo que luchar codo con un ChatGPT que al final te va a dar la respuesta que tú siempre más o menos esperas, ¿no? Y eso, la verdad, que es bastante peligroso. Por lo menos es mi opinión. No sé si, aunque nosotros, ya te digo, estamos muy acostumbrados a hablar con ordenadores dentro de lo que cabe, pero eso ya forma más parte de lo personal. Y si encima lo juntamos a que el perfil del desarrollador o del informático de toda la vida siempre hemos pecado de tener pocas habilidades sociales, si encima ahora tenemos a alguien que nos está respondiendo a las preguntas que nosotros le estamos haciendo, menos habilidades sociales vamos a tener. De hecho, es un hándicap que suelen tener muchos los perfiles de IT, que nosotros intentamos luchar contra eso 100%, porque al final tú puedes ser el mejor desarrollador del mundo, que si no eres capaz de sentarte en una mesa con alguien, escuchar su problemática y pensar en una solución para eso, ¿para qué sirves? O sea, puedes tener la habilidad técnica mayor del mundo, pero si no eres capaz de, pues, de entender a la persona y de escuchar sus problemas para darle soluciones, pues no, la habilidad técnica no sirve para nada. Bien, me gusta mucho esta charla. Hablamos de dar soluciones a la gente que nos esté escuchando. En la fórmula del éxito yo siempre intento que durante 1 hora o 2 veces a la semana, tenéis que conectaros 2 veces a la semana, miércoles y domingo publicamos, así que estad atentos, pero que puedan llevarse algo, ¿no? Hoy estamos hablando de profesiones del futuro.
especialista en datos, programador, jefe de ciberseguridad, todas esas cosas a las que tú te dedicas, ¿no? Pero si hablamos de la edad de nuestros abuelos, ¿no? Habían profesiones donde la gente incluso se les trataba como, no quiero decirlo, pero como semidioses, ¿no? El profesor, el médico, gente que tenía profesiones como de mucha entidad. ¿Vivimos ahora en la que el informático es también, o puede ser como un semidios? Bueno, ya de por sí suelen tener el ego subido porque en todas las empresas el informático era por el que tenías que pasar para todo, ¿no? No me funciona esto, no me conecta esto, al final tienes que pasar por el informático. De ahí hay mucho cómico que hace sketch del típico informático, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos, si habéis decidido dedicaros a este sector, creo que a día de hoy no hay ningún sector que tenga más salida laboral que lo que viene siendo el sector del desarrollo. ¿Por qué? Porque al final estamos rodeados de software. Que eso sea como para sentirse como un semidios, yo no lo creo, ¿no? Porque al final vamos a ser trabajadores como otros, pero sí es verdad que tenemos ciertas herramientas que muchos otros profesionales no van a tener. Pero Y que esto cambia tan rápido que con esas herramientas que nosotros tenemos nos vamos a adaptar mucho antes que cualquier otro profesional. Pero entonces, Bienve, ¿tú crees que cuando tú le dices a tu padre, no, papá, yo quiero estudiar literatura antigua griego? Y tu padre te dice, informática. Y tú le dices, no, escritor. ¿Cómo lo ves tú como informático y como profesional también de la educación? Creo que hay un término medio, porque o sea, tú no necesitas no necesitas trabajar como programador para aprender a programar, aunque parezca una incongruencia. Yo soy del punto de vista en el que saber programar y llevarte bien con la tecnología tiene que ser ya un más para todo. Es decir, para cualquier trabajo. Como hablar inglés. Correcto. De hecho, yo lo hago mucho similar. Antes cuando decía, es que esa persona sabe hablar inglés, era como, wow, el raro del grupo, ¿no? Dice, wow, sabe hablar inglés. Es que se sabe programar. A día de hoy dice, se sabe programar. Es el raro. Mis niños tienen 18 años y ya están apuntados a clases de programación. No me jodas. Te lo juro. Pero obviamente programación para niños. Y eso no significa que yo quiera que sean programadores. Ellos querrán, o sea, serán lo que sean. Pero yo estoy seguro de que esa habilidad le va a venir muy bien para pensar como piensa un programador y enfrentarse a muchos problemas de diferentes formas que no lo que hace todo el mundo. Vale, ¿cómo piensa un programador? Pues un programador lo primero que hace es, cuando tiene un gran problema, sabe dividirlo en problemas más pequeños, porque tú no coges un problema grande y te enfrentas a él como tal. Y eso, aunque parezca una perogrullada, nosotros lo hacemos siempre. Nosotros sabemos coger un problema grande, dividirlo en secciones y ir atacando cada una de ellas en su justa medida y en su justo momento. Como en la vida. Claro, pero mucha gente ve el problema grande y se agobia y dice, no puedo. Pues cógelo y pártelo en trozos más pequeñitos y verás cómo se va a poder. Por eso te digo que yo veo la programación ya no como que te tienes que dedicar a ser programador, no, que es una habilidad más, igual que el idioma, que vas a tener porque al fin y al cabo casi cualquier cosa se puede programar. Esa controladora que tienes para los micros tiene software dentro para programarse para que cuando tú le des a un botón ocurra algo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está rodeado de software. Y por lo menos llevarnos bien con ello va a hacer que seamos más eficientes, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. ¿Que quieres estudiar literatura? Genial. Pero si te llevas bien con los ordenadores y a día de hoy con la inteligencia artificial que hay, seguramente vas a poder, en el mundo de la literatura, pues ser más rápido o crear otro tipo de contenido que alguien que no maneje la tecnología pues vaya a hacerlo. Me está explotando la cabeza. Porque esto significa que la programación estará alrededor nuestro en todo momento. Tú no te acuerdas, tú tienes mi edad. Habrás tenido abuelos. ¿Tú te acuerdas cuando nuestros abuelos tenían un vídeo? Cuando llegó el primer vídeo VHS a la casa y decía, esta persona sabe programar el vídeo. ¿Tú te acuerdas lo que era programar el vídeo? Sí, poner el para que la hora. grabara a las 3 de la tarde que empezaba la novela hasta las 4. Pues el que sabía programar el vídeo era porque es que era mínimo ingeniero. Sí, Elon Musk. Sí. Claro, pues a día de hoy el que sabe programar se ve como eso. Y realmente de aquí a unos años estoy seguro que va a ser una cosa que se va a dar en el colegio. O sea, ¿nuestros hijos sabrán programar? Los míos seguro. Y el que no lo haga, mal lo lleva. Porque al final es que le va a venir bien para muchas cosas. Vale, pero ¿qué podemos hacer sabiendo programar? Claro, es que no estamos pensando en hacer el programa más grande del mundo. No, mi peque el otro día hizo un Pac-Man. ¿Acordáis del jueguecito del Come Cocos? Pues hizo un Pac-Man con bloques de Scratch.
Eso no significa que tenga que aprender un lenguaje de programación, no, pero sí sabe lo que es una variable, lo que es un condicional, lo que es un bucle, lo que es un iterador para que se ejecute una cosa 4 veces. Es decir, son conceptos básicos en los que se basa la programación. De ahí luego puedes extrapolarlo a 1000 cosas, pero el cómo hacer algo para que se repita 4 cosas, para que si el muñequito tiene que ir hasta allí y dar un salto y coger una manzana, ya tú puedes crear un pequeño programa para que le des al botón y el muñeco vaya a coger la manzana. Y los niños están jugando, pero están aprendiendo cosas que no es lo mismo que estar con la videoconsola matando marcianitos y ya está. No, hombre, claro, como padre me encantaría que mi hija, en lugar de perder el tiempo, entiéndeme, jugando a la consola, programe algo. Pues fíjate que, vamos, yo he estado buscando diferentes sitios y soy tan creyente de la educación online que fíjate que hasta mis peques lo están utilizando. ¿Por qué? Porque es muy complicado encontrar cerca de donde tú vivas alguien que de forma presencial se lo dé, y de forma telemática puedes formarte con quien tú quieras, que es lo que ha democratizado la tecnología. A día de hoy tú te puedes formar en lo que quieras y con quien tú quieras. Antes tú ibas al instituto de turno, a la facultad de turno, con el profesor de turno. Y si yo recuerdo todavía ese profesor de redes que nunca vino a la carrera, y en un año tuvimos 3 profesores interinos de redes y no aprendió redes ni el tato. ¿Por qué? Porque era lo que tocaba en ese momento. A día de hoy quiero aprender redes. ¿Quién enseña redes? ¿Quiénes son los mejores docentes de redes? Tú, pues contigo me voy a formar. Y eso antes era impensable. Entonces, a día de hoy, si tú quieres formarte en algo, busca a alguien que te inspire, que vea que disfruta lo que explica, que es otra cosa fundamental. ¿Cuántos profesores hemos tenido y de cuántos nos acordamos? Yo te digo, a ti te gusta cualquier cosa por el profesor que te la da. Es decir, te gusta la química porque ese profesor te enseñó química de una forma que te inspiró, ¿no? Te abrió la mente para hacerla. El inglés. Y porque lo veías disfrutando. Claro. Es decir, te explicaba y lo veías que disfrutaba con y lo que te porque a lo explicaba. mejor él también estaba dando el callo para que tú lo entendieses. Y si tú tenías un problema, él estaba ahí contigo y te llevaba hacia la respuesta. Porque el ser humano necesita respuestas siempre. Entonces buscamos todo el rato las respuestas. Si alguien nos la da, esa persona ya para nosotros está en otro punto. Por eso también lo que hablaba antes de las profesiones que, ¿no?, ensalzamos y son como semidioses, el tema del informático es un tema que como nadie entiende nada ni sabe hacer nada, cuando el informático te lo resuelve es como un médico, ¿no? Que dices, hostia, gracias. Ahora ya me funciona el móvil o me funciona el internet, ¿no? Bueno, ya el tema del informático ya se ha perdido también un poco, porque ahora ¿qué significa ser informático? No, claro. Tú estudias ingeniería informática y ¿qué eres? Yo soy informático, pero ¿qué significa ser informático? O sea, hay tantos perfiles en los que poder especializarte en la carrera de informática que no significa nada ser informático. Por eso es muy diferente una formación que esté pensada para una profesión concreta, para aportar valor a una empresa, que, por ejemplo, estudiar a día de hoy informática. Porque es que la informática es tan grande que, ok, eres informático, pero ¿qué sabes hacer? No, yo es que soy informático. Vale, pero... Volvamos a la programación, que es algo que me está estallando la cabeza. Tus hijos de 10 años programan. Bueno, están aprendiendo. ¿Han hecho un Pac-Man? Sí, vamos. El martes hicieron un Pac-Man, que me lo enseñaron los dos y cada uno hizo el suyo. Monetiza a tus hijos ya, tío. No, hazles que ganen dinero. ¿Han hecho un Pac-Man? Sí, no sé, para mí, no sé. Bueno, entonces, yo, como presentador de un podcast de éxito, para que este podcast va bien, ¿tendría que saber programar? Hombre, realmente es complicado encontrar algo, o sea, que tenga que ver con la programación, con lo que tú haces. Pero creo recordar que además del podcast haces otras cosas, ¿verdad? Sí, soy un hombre del Renacimiento. Y lo haces todo en el mundo digital. Estoy seguro que en algún momento te ha hecho falta un programador. Sí. Y el no saber nada de programación, no eres capaz de evaluar si esa persona a la que tú has contratado para hacer algo está haciendo lo que realmente tú le has pedido o lo que le da la gana. O me está cobrando mucho, me está cobrando poco. O sea, no tengo una... Es como el mecánico. Claro. La junta de culata tal, y es como, vale, no sé ni lo que es, ni cuánto cuesta, ni dónde está. Claro, el otro día me reuní con un... O sea, pagas por soluciones. Claro, el otro día me reuní con un empresario que tiene un departamento de desarrollo interno y tiene un jefe de desarrollo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el dueño de la empresa no tiene ni idea de cómo funciona el equipo de desarrollo. Claro, es un tío que sabe vender o que sabe, ¿no?, gestionar equipos. Correcto. Pero, claro, ¿qué será mejor?
alguien que sepa vender y que por lo menos entienda el lenguaje de ese equipo de desarrollo que tiene. No te estoy diciendo que sea capaz de operar en el día a día como hacen los desarrolladores, pero sí que entienda su idioma y sepa que si te dice que tarda una semana en hacer algo, entender por qué tarda una semana, no simplemente porque te lo ha dicho. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que cuanto más conozcamos del sector, más vamos a poder valorar si lo que realmente ese equipo de desarrollo le está diciendo a ese jefe es real o no es real. En tu caso, por lo que estamos hablando, no te estoy diciendo que tú sepas hacer una landing page Para mi página web. para tu página web, pero sí que por lo menos entiendas el esfuerzo que requiere hacerla. ¿Para qué? Para que cuando te pidan X, sepas si ese X que te está pidiendo y el resultado que te entrega realmente es lo que tú le habías pedido y realmente pues tiene los mínimos de calidad posibles. O si no, me llamas a mí y yo te lo valoro, que muchas veces es lo que hacen las empresas. A lo mejor las empresas no tienen idea de eso, pero buscan a alguien externo que sí entiende su idioma para que les sirva, por así decirlo, de auditor. Es decir, si realmente lo que le están diciendo es real ¿Me o es están lo tangando o no? literal. Y encima con los salarios de los desarrolladores, que suelen ser altos, pues ese me estás tangando, pues te puede costar más dinero de la cuenta. Vamos a ir a por la pasta, que es algo que es también interesante, ¿no? Para hacernos una idea en un segundo. Pero me gustaría comentar, básicamente, hay cosas que son inmutables. Es decir, yo sí estudio comunicación, oratoria, Ajá. que es algo a lo que yo me dedico, voy a estudiar los clásicos de la oratoria. Y voy a estudiar los clásicos de la oratoria porque es lo mismo lo que estaba haciendo el poeta griego en un ágora o romano enfrente a muchísima gente que lo que está haciendo Barack Obama. La oratoria o la comunicación es una habilidad blanda, un soft skill, que siempre será y siempre irá regida por cosas pues como, yo qué sé, la escucha activa, la asertividad, ciertas técnicas de comunicación. En el caso de la programación, que es un hard skill, puede ser que lo que estaba programando Steve Jobs cuando programó el primer Apple ahora no tenga sentido. Y han pasado mucho menos que lo que estaba haciendo el tío en la antigua Grecia. ¿Cómo evolucionamos con esto? Pero la visión de negocio que tenía Steve Jobs seguiría siendo válida a día de hoy. De hecho, Steve Jobs no era programador. O sea, Steve Jobs se buscó a una persona mucho más técnica y entre los dos formaron Apple. Steve Jobs sabía vender y Wozniak pues, sabía crear esos ordenadores, ¿no? Obviamente no se programa lo mismo que se programaba hace 10 años ni 20 años, pero los principios fundamentales, como por ejemplo lo que te están aprendiendo mis niños a día de hoy, esos sí son inmutables. Que se haga con el lenguaje X o Y, da igual, pero los principios son inmutables. Es decir, cuando tú creas una aplicación web, por ejemplo, la estructura en la que tú tienes que montarla va a ser siempre la misma. En una aplicación web tú necesitas loguearte, necesitas crear un registro, necesitas guardar un dato en una base de datos y esa base de datos puede ser una u otra, da igual. O el lenguaje de programación puede ser uno u otro, da igual. Pero los cimientos van a ser exactamente los mismos. De hecho, en nuestra formación, el primer módulo se llama pseudocódigo. ¿Sabes lo que es el pseudocódigo? No, ¿no? Vale. Pues o sea, ahora no quiero decirlo, pero... Bueno, pues es una forma de programar con lenguaje natural. Eso. ¿Vale? Bueno, ¿qué significa esto? Cuando tú vas a aprender a programar, tienes dos problemas. Ah, vale, o sea, rollo, ábreme yo qué sé, ábreme el desplegable cuando cliquen en el botón azul. Muy parecido, muy parecido. Cuando tú vas a aprender a programar, tienes dos problemas. No sabes ningún lenguaje de programación y no sabes programar. Pues esto te quita una de las cosas que es no necesitas un lenguaje de programación, porque se programa en lenguaje natural, ¿vale? Por ejemplo, un condicional es si esto, pues entonces lo otro. Con esas palabras que te estoy diciendo. Y parece que no, pero estás programando. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de aprender cómo piensa un programador quitando el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya sabes programar, te da igual el lenguaje de programación en el que programes. Es decir, esto sería como, en mi caso, yo aprendí a editar vídeos cuando estudié comunicación visual, aprendí el lenguaje narrativo de un vídeo. Entonces sé que tiene que haber una serie de estructura de edición que podía hacer con un programa y que ahora lo hago con otro programa, ¿no? De hecho, cuando vemos una película,
La estructura de una película, de una obra de teatro, suele ser la misma de todo lo que ha De habido los toda la vida. clásicos. Claro. Una presentación, un nudo, un conflicto, un desenlace, que lo hagas con un programa o que Un lo hagas héroe, con un otro. antihéroe. Es decir, las narrativas clásicas están ahí, pero hay millones de Claro, formas pues de... la programación pasa igual. O sea, para tú crear un registro de usuarios, me da igual en el lenguaje que lo hagas. Tú al final lo que necesitas es que si una persona se quiere registrar, se pueda registrar. Ok. Lo que ocurra por detrás da igual, ¿vale? Pero la base de registrarse es la misma para un lenguaje de programación que para otra. Ujú. O sea, que eso al fin y al cabo pueden pasar los años que pasen, que al final la necesidad va a ser la misma. Y entonces tú crees que en un futuro la necesidad será mucho más alta y muchísima más gente podrá hacer esas cosas. Sí, yo estoy convencido de que sí. Porque al fin y al cabo, cada día tenemos más la tecnología a nuestro alrededor. Cuando Ya. yo tuve mi primer ordenador, era muy raro la casa que había un ordenador. Aunque hoy está volviendo a pasar lo mismo. Cada vez estoy conociendo a más personas que no tienen ordenador en casa. ¿Por qué? Porque tienen un móvil o una tablet. Ya. Y eso, bajo mi punto de vista, es un atraso. Porque los móviles y las tablets, ¿para qué están pensados? No están pensados para crear, están pensados para consumir. Y al final, como tener un ordenador con su teclado, su ratón y poder crear cosas, eso cada vez se está perdiendo y la verdad eso en esa parte me preocupa. Esto es muy interesante, ¿eh? Sí. De hecho, yo siempre lo he dicho, los ordenadores están hechos para crear y al final los dispositivos táctiles, aunque algunos se pueden también crear, por ejemplo, con un iPad puedes crear también, tiene su lápiz y demás, pero no, o sea, estás perdiendo la habilidad de utilizar un teclado. O sea, yo cada vez que veo a los chavales escribiendo así con 2 dedos, bueno, chavales o médicos o profesores o cualquier persona, me choca. ¿Por qué? Porque es que realmente ya no están acostumbrados a utilizar un teclado como tal. Ya todos escribimos con los pulgares. Y eso vamos para atrás, bajo mi punto de vista. Es decir, el móvil, a grosso modo, con el móvil perdemos el tiempo, con el ordenador creamos cosas. Eso me recuerda a lo que viene siendo la palabra nativo digital. Ahora todo el mundo dice, es que son nativos digitales, que saben utilizarlo todo. Sí, pero tú ves a un niño con un móvil y ¿qué está haciendo? Viendo TikTok, viendo YouTube Kids o viendo cualquier cosa. Pero no lo ves haciendo cosas, realmente. De hecho, mi peque tiene el uso del móvil lo tiene totalmente restringido. Y ¿En cuando serio? Sí. O sea, no tiene móvil, obviamente. Tiene 10 años. Pero tiene... no le das el iPad o el móvil cuando... Los fines de semana, un pequeño ratito solamente. Y lo utilizan sobre todo para ver YouTube Kids o algo por el estilo. Pero sí me gusta mucho, por ejemplo, mi niña es muy creativa, muy creativa, igual que la madre. Y el otro día me enseñó un vídeo de stop motion que hicieron con un iPad y me quedé alucinado, porque yo en ningún momento le he explicado cómo funciona una aplicación para crear cortes ni nada por el estilo. Y o sea, ya le estoy buscando un curso de Premiere para que, joder, esa creatividad que tiene, que por lo menos pueda aplicarle, pueda hacer otras cosas que no sea ver vídeo y perder el tiempo. Ujú. O sea, tenemos un montón de herramientas para hacer cosas, pero ¿en qué lo usamos? Nativos digitales frente a dinosaurios digitales. El otro día mi madre me dice, Uriol, la niña le habla al móvil y Google le contesta. Y yo, bueno, sí, claro, porque debe haber puesto en el móvil pues el de esto para hablarle. Entonces ella era como... O sea, en ese momento mi madre vio que... Ella ya lo ve porque hay muchas cosas que no sabe hacer, la pobre, pero como dice, hostia, una niña de 5 o 6 años, ¿no? ¿Cómo maneja esto a otro nivel? Eso es como ver a mi suegra hablándole a Alexa. O sea, eso es lo más cómico que nos pasa a la hora de la comida, es ver a mi suegra hablándole a Alexa. Y eso la verdad que son interfaces que lo que han hecho es romper esa barrera digital, sobre todo a personas mayores. Cada vez más ves en el autobús a personas mayores hablando, ok, Google, y le pregunta cómo quedó ayer el Real Madrid, por ejemplo. Y a mí me alegra eso, porque si no de otra manera, con la deficiencia visual que suelen tener ya las personas mayores, es imposible utilizar un dispositivo móvil de ese tamaño. Y la verdad que ese uso de esa interfaz hace que al final las personas puedan hacer uso de tecnología que de otra manera sería imposible. Vamos a hablar de algo que nos ha quedado ahí y que me acuerdo porque soy catalán, el dinero. ¿Cuánto puede estar cobrando una persona así? Depende, hay muchísimos perfiles. Dime el máximo. Hay muchísimos perfiles. Bueno, el máximo no sabría decirlo porque no sé en una empresa como Google o Facebook. Bueno, sí, te conozco a una persona que... Dime. Vamos a poner, a explayarlo eso. Bueno, vamos a tener los pies en el suelo. Una persona que acaba de titular, que acaba de terminar o que acaba de hacer, por ejemplo, nuestra formación, no va a pedir un salario que sea una locura. Pero un desarrollador junior, ya bien sea frontend o sea backend, va a empezar muy bien de los 24 a los 36.000 euros anuales. ¿vale? ¿Qué es frontend y backend? Ok.
Cuando estamos haciendo una aplicación web, cuando tú utilizas YouTube, por ejemplo, cuando alguien está viendo este podcast en YouTube, está utilizando una aplicación web que es YouTube, ¿vale? Cuando tú estás viendo los botones, todo lo que tú estás viendo es el frontend, es decir, la parte visual con la que interacciona el usuario. Y eso hay un programador, hay un diseñador que lo ha diseñado y hay un programador frontend que es el que programa esa interfaz de usuario. Para que funcione. Correcto. Pero luego, cuando alguien le da al botón de suscribirse, ocurren más cosas por detrás que nosotros no vemos, ¿no? A nosotros nos aparece el botoncito de suscrito, pero eso luego por detrás le manda un mensaje al servidor de Google y le dice que yo, como bienvenido Saez, me he suscrito a tu podcast. ¿Por qué? Porque eso luego tiene unas ciertas repercusiones para que me salgan más tus vídeos recomendados y demás. Pues todo una base de datos, claro, etcétera. todo lo que ocurre por detrás, a nivel de lógica y a nivel de base de datos, eso lo hace un desarrollador backend. Entonces, tú puedes ser o frontend o backend o full stack. ¿Qué hace un full stack? Un desarrollador full stack es aquel que entiende tanto de backend como de frontend. O sea, es ya el Leo Messi de los desarrolladores. Es el unicornio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque saben cómo funcionan los dos y además cómo se comunican los dos. ¿Por qué? Porque el frontend tiene que mandar la información al backend, ¿vale? ¿Y por qué son los perfiles más demandados? Porque pueden trabajar tanto de frontend como de backend, pero además de jefes de proyecto. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto es muy grande, no sé si lo sabes, pero el botón de me gusta de YouTube, hay una persona que tiene, el único cargo que tiene es toda la lógica que conlleva el botón de me gusta de YouTube. Qué locura, tío. Un simple botón. Pues imagínate el equipo de desarrollo que puede tener una aplicación web como YouTube. Ahí hay multitud de jefes de proyecto, cada uno lleva una parte de la interfaz y obviamente ahí hay desarrolladores full stack que son los que orquestan, por así decirlo, al resto de desarrolladores. ¿Y un tío así? Bueno, pues no sé lo que puede estar cobrando en YouTube, la verdad, pero por ejemplo en Amazon yo tengo un colega que dejó un trabajo que ganaba 120.000 euros anuales, ¿vale? Y bueno... ¿En España? No, estaba en Irlanda, pero no hay que irse más lejos. El otro día, un compañero mío de carrera que vive en Loja, que está en una población cerca de Granada. ¿40 años? Sí, 40 años como yo. Estudió la carrera conmigo, de hecho, de Loja, que es un pueblo que está allí cerca de Granada. Está cobrando 100.000 pavos más 15% variable según objetivos. En una empresa que trabaja con Salesforce, que es un ERP muy grande, y desde aquí, desde España, sin ningún tipo de problema. Eso no significa que todo el mundo vaya a llegar ahí. Por supuesto que no. O sea, pero 100.000 euros más incentivos. Más 15% variable dependiendo de los objetivos que lleguen al año. Es un sueldo que es una auténtica locura para el 99% de los españoles. Y ya si te pones en países de habla extranjera, por ejemplo, en San Francisco, no me quiero ni imaginar los sueldos que pueden estar pagando. Y sobre todo depende del sector en el que estés metido, obviamente. Volviendo al tema del nómada digital, es alguien que puede hacer su trabajo con un ordenador cobrando 100.000 euros aquí en España o cobrando 100.000 euros en Bali. Correcto. De hecho, hace ya más de 10 años conocí a un chaval, se llama Antonio, que trabaja para GitHub. GitHub es como la red social de desarrolladores, que es donde todos los desarrolladores tenemos ahí nuestros proyectos para poder chulear de ellos. Es decir, oye, este es mi portfolio, ¿no? Y lo subo aquí a GitHub para que tú puedas verlo. Hace 10 años ya estaba cobrando $80.000, era ahí, trabajando de la Sierra de Huelva. O sea, dices, ok, dime en qué trabajos puedes hacer eso. Y con un ordenador en tu casa o donde tú quieras. ¡Wow! Eso cambia el paradigma de muchas cosas. Porque, ¿cuál es la dificultad de llegar ahí? Es decir, entiendo que tienes que tener una mente científica, saber de matemáticas. ¿Qué es? O sea, ¿cómo llegas a eso? A ver, obviamente no todo el mundo llega a eso, pero por el camino hay muchos perfiles y muchos salarios, obviamente. Yo he estudiado periodismo y esos salarios para un periodista son muy reservados a alguien que pueda tener una carrera en el periodismo de cierto nivel o que puede llegar a posiciones de directivo o de presentador, ¿no? Todas esas cosas. Aquí, yo siempre lo digo, en informática los títulos son los padres. ¿Por qué? Porque una empresa no te va a decir, oye, ¿qué título tienes? Porque ya venimos hablando ya hace un rato de que los títulos universitarios, sobre todo en el sector de la tecnología, no te preparan tampoco profesionalmente. Aquí es, dime qué has hecho ya y qué eres capaz de hacer. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues con proyectos. Dices, vale, pero es que si no he trabajado nunca, ¿cómo puedo tener proyectos? Oye, seguro que tienes algún amigo que tiene alguna idea en la cabeza o tú mismo tienes una idea que quieres hacer, ¿no? O sea, es básicamente meritocrático. Literal. De hecho, tengo un antiguo alumno que creó un sistema para protectoras de animales para poder adoptar animales.
y lo tuvo como proyecto personal. Nadie le pagó por hacer eso, pero todo lo que iba aprendiendo lo iba utilizando para poder aplicarlo a este sistema. Es como, yo he hecho este libro y lo presento a la editorial. Lo mismo con un proyecto que mejore, que optimice, que haga, ¿no? Que venga más gente. Y que no solamente digas, mira qué habilidades técnicas tengo. No, es que he resuelto un problema de 30 y tantas protectoras que a día de hoy lo están utilizando gratis. Wow. Y encima, si una persona técnica ve eso y tú vas a una entrevista de trabajo y tú le enseñas eso, es que le da igual los títulos que tenga, porque él ya sabe a qué problemas te has enfrentado y cómo lo has solucionado, porque lo está viendo de en vivo y en directo. O sea, no te tengo que preguntar, oye, ¿tienes el título de tal? No. Ya sé que sabes hacer esto porque yo soy consciente y sé la dificultad que tiene hacer ese tipo de cosas. ¿Y dónde está la creatividad? ¿Es algo muy importante en este proceso o es un proceso más matemático y técnico de si hago esto, hago lo otro, como decías antes, ¿no? Del lenguaje de programación. A ver, creatividad. Si se te ocurre algo que no esté implementado, la creatividad te puede valer muchos millones de euros. ¿Por qué? Claro, acordaros de Mark Zuckerberg. O sea, lo que hizo tampoco fue una cosa que dijéramos, ha mandado un cohete al espacio, ¿vale? Ha creado una aplicación web que a día de hoy pues, es el grupo empresarial, yo creo, de los más grandes del mundo, ¿no? Es decir, si tú tienes las habilidades o si no las tienes y conoces a alguien que las tenga y tú tienes una idea muy creativa que pueda cubrir una necesidad que previamente no esté cubierta, ¿cuánto vale eso? Entonces, si encima eres creativo y tienes las habilidades técnicas, pues yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Y cuánto tiempo necesitas para poder, es decir, cuanto más tiempo pases haciendo esta habilidad? Porque yo siempre me preguntan, ¿cómo haces un buen podcast? ¿No? Y yo digo, pues yo hago un buen podcast cuando llevo 20 años trabajando en la radio y he aprendido a hacer miles de entrevistas a miles de personas y me he encontrado en miles de problemas, ¿no? Cuanto más tiempo también trabajas y la práctica hace el maestro, es decir... Sí, total. En lo que es formarte, alrededor de un año, dedicándole unas 2 horas al día, puedes formarte en ser desarrollador full stack. ¿Vale? ¿En serio? Sí, en un año. O sea, en un año dedicándole 2 horas al día, obviamente utilizando una metodología adecuada y alguien a quien preguntarle. Que sí, que ChatGPT está muy bien, pero ChatGPT te va a dar la respuesta exacta y no te va a dar la respuesta que tú necesitas. Porque muchas veces, cuando a mí me preguntan cosas, yo le podría dar la respuesta, es por esto, pero no, yo te voy a dar la respuesta para que tú, en base a esa respuesta, sigas investigando un poco más y encuentres la respuesta adecuada. Okay. Que eso ChatGPT no lo hace. Vale. Eso te lo hace un mentor. ¿Por qué? Porque como yo ya he pasado por ahí, sé que si te digo la solución te vas a acostumbrar a que cada vez que me preguntas te voy a dar la solución, pero eso no es así. No entiendes el proceso. Claro, te tengo que dar las guías para que te choques con eso y luego veas lo fácil que era o en qué te habías encasquillado, ¿no? Pues es un año en formarte. Obviamente, en cuanto más proyectos estés involucrado, tu expertise va a seguir subiendo y vas a tener pues, mayor repercusión en los proyectos en los que estés. Y eso va a subir de sueldo, obviamente. Es decir, normalmente en el desarrollo empiezas de junior, tiras un par de años de junior, luego vas pasando a senior o a mid-senior y luego lo normal es que vayas a jefe de proyecto y ya tengas un equipo a tu cargo, por así decirlo. Cuanto más años lleves, obviamente, pues más experto eres. Yo llevo 15 años, obviamente no es lo mismo hace 5, o sea, cuando llevaba 5 que a día de hoy, porque ya me he peleado con tantas cosas que a día de hoy viene cualquiera a contarme la idea feliz millonaria y yo ya sé decirte por qué sí, por qué no, o cuánto vale desarrollar eso que estás pidiendo. ¿Y tu hija o tu hijo? Pues no lo sé, ya Dios lo dirá. Porque yo veo estas entrevistas de, pues yo qué sé, Elon Musk que programaba cuando tenía 10 años, todo esto. ¿Esto es marketing o es real? Bueno, estoy viendo que es real. Es real 100%. O sea, obviamente el entorno en el que tú estés va a hacer mucho de lo que tú llegues a ser el día de mañana, ¿no? Y obviamente yo le voy a poner toda la facilidad y toda mi experiencia en si quieren ir por ese camino. Si no, pues cogerán el que quieran. Pero tener a alguien quien más o menos te guíe. Yo, por ejemplo, yo soy el menor de 5 hermanos y mi hermano mayor, me llevo 14 años con él. Yo soy informático gracias a él, porque él fue el que primero trajo un ordenador a mi casa. Entonces, él es el que yo me sentaba con él y me iba explicando ciertas cosas. De hecho, ¿Y él es informático? No, no es informático. Estudió informática, pero terminó al final por otro sitio y no es informático. Siempre ha estado ligado con la tecnología, pero no es informático. Pero para mí en su día fue un mentor. Y si no, a lo mejor si no él no hubiera estado metido en el mundo de la informática, pues yo no sé qué hubiera sido de mí. No sé si hubiera conocido el sector y no sé si hubiera tirado por ahí. Las profesiones del futuro
es apasionante hablar de esto porque mucha gente, hemos hablado mucho también en el podcast del propósito de cada uno, ¿no? El propósito de tu vida y cómo lo descubres. En este sentido, creo que, y hablando directamente de nuestra carrera profesional, cuando algo engloba nuestro propósito, algo que nos gusta, nuestra pasión, pero también un sustento económico, que es un punto muy importante, hace que todo fluya, ¿no? En este caso, se ve que no es una frase muy manida, pero es como una habilidad muy demandada, ¿no? O sea, el hecho de conocer estos temas es una habilidad demandada y te pagan bien por ello. Total. De hecho, lo venía comentando con Pablo. Para mí, levantarme por la mañana y ponerme a trabajar no es ningún sacrificio, porque es que me gusta lo que hago. Tengo la suerte de que me gusta, obviamente. A todo el mundo a lo mejor no le gusta lo que hace, pero si encima se paga bien y disfrutas tu trabajo, es que no puede haber cosa mejor. Y luego está la parte docente. Es decir, el formar a personas y ver cómo van escalando, cómo van consiguiendo sus trabajos y cómo van siendo compañeros al final, eso, o sea, eso te da a ti una sensación que también es indescriptible. Ujú. Y lo bueno que, como estábamos hablando antes del tema digital, yo lo hacía de forma presencial y al final impactaba al año pues unas 20 personas al año, ¿no? A día de hoy con el sector digital tenemos 3 o 4 mil alumnos. O sea, es una locura. Y al final el esfuerzo y el cariño que tú le pones a crear un contenido para que pueda ser consumido, que en lugar de recibir los 20 personas al año, lo puedan consumir 3 o 4 mil personas, la verdad que es que o sea, a mí me explotó el cerebro cuando vi la capacidad que teníamos ahí. ¿Y Es una maravilla, ¿Y vamos. cuál crees que es el crecimiento de interés también de gente que se pueda meter en todo en tu mundo? ¿No? ¿Crees que el interés es un interés que Yo cada creo vez que es mayor? cada vez Y a colación de esta pregunta, ¿son más chicos o más chicas? en la parte presencial siempre ha sido más chicos. No sé por qué. Es decir, de hecho, yo cuando estudié la carrera, de 120 que éramos, había como 4 o 5 mujeres. Pero en la parte online me está sorprendiendo la cantidad de mujeres que tenemos en la academia. Ujú. De hecho, tenemos un Discord, que es una academia, es una comunidad online donde todos hablamos con todos, lo tenemos dividido por canales, y todos los días, o sea, me sorprende ver la cantidad de mujeres que hay. Y yo decía, ¿por qué en la parte presencial no tenemos esa cantidad de mujeres que había? Yo creo que es por el propio sesgo que tienen de decir, esto es una profesión de chicos. Pero al ver lo que se pueden formar de forma online, la verdad que me sorprende que cada vez hay más chicas. Y la verdad que me gusta porque las chicas tienen otra forma de pensar que los chicos. Yo estaba muy acostumbrado a trabajar siempre con chicos, pero me sorprende lo creativas que son, por lo menos bajo mi experiencia, con respecto a los chicos a la hora de enfrentar un problema y dar una solución a un algoritmo. Pregunta ya casi filosófica, pero bueno, también no, bastante real. ¿Tú crees que una nación, un estado, un país con muchos desarrolladores es un país más avanzado que otro con pocos desarrolladores? Yo estoy 100% de acuerdo en eso. O sea, el desarrollo al final lo único que hace es hacer los procesos más eficientes. Y eso al final va a hacer que se ahorren costes y que seamos más productivos. Y ese coste que antes se aplicaba a un proceso que era menos eficiente, se puede aplicar a otras cosas que de lo contrario no habría ese dinero para aplicarlo. Es decir, yo creo que el desarrollo hace que un país vaya mucho mejor que otro, totalmente. ¿Y dónde está España en ese ranking? ¿Somos un país avanzado en este sentido? ¿Tenemos muchos desarrolladores, buenos desarrolladores? Realmente depende de lo que hablemos por desarrollador. Porque ¿sabes qué ha pasado? Que en la pandemia ocurrió una cosa, y es que como todas las empresas se obligaron a digitalizarse, surgió una cantidad de gente que había hecho un pequeño cursito de YouTube y ya decía que era desarrollador, ¿vale? Aquí tenemos que diferenciar mucho dos perfiles. Una cosa es un programador per se, como por ejemplo puede ser un desarrollador full stack como lo que nosotros formamos, y alguien que ha hecho un pequeño curso de página web y ya sabe hacer la página web del negocio de su vecino y ya dice que es programador. Son perfiles muy diferentes, ¿vale? Quien realmente aporta valor es alguien que, como hemos comentado antes, se sienta con personas o en una empresa, escucha una problemática y es capaz de crear una solución para solventar eso. Alguien que sepa hacer una simple web no es que sea un desarrollador como tal. Entonces, ¿quién realmente aporta valor? Esas personas que son capaces de entender la problemática de un empresario, de una empresa o de una administración y crear una solución para hacer ese proceso más eficiente. Okay. Y aquí también quiero hacer hincapié en que nosotros no solo formamos la parte técnica, sino también preparamos mucho las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que cuando tú vayas a una entrevista y estés con 3 personas que tengan las mismas capacidades técnicas, seas tú el que te escojan a la hora de
de coger a la persona para esa entrevista. Claro, claro. Y llevo 15 años tratando con perfiles tech y son muy complicados. Son muy complicados. De hecho, todo el mundo que me conoce dice, tú es que eres la raya diferente del sector. De hecho, mi socio me lo dice muchas veces. Dice que yo ya había pasado por mucha gente del sector como te dedicabas tú y hasta que no te encontré a ti no vi que también había gente normal que se dedicara a esto. Y es una locura. O sea, al final son personas que tienen habilidades técnicas pero que no trabajan la parte personal. Y al final hablar con ese tipo de personas muchas veces es muy incómodo y muy complejo. Claro. Y cuando tú tienes trabajadas las habilidades técnicas y las soft skills, eres un unicornio. Porque solucionas problemas y además pues, tienes habilidades comunicativas para poder pues, explicarlos, solucionarlos. Exactamente. Claro. Exactamente. Bienve, ¿cuál es el país que tiene mejores desarrolladores, mejores programadores, mejores informáticos en este sentido? Pues la verdad que no sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. O sea, una potencia mundial identificada en esto no hay. No sabría decirte porque, claro, por ejemplo... China. Sí, pero ahí es como en India, hay muchos. Y como hay muchos, habrá buenos y hay muy malos. Porque yo he trabajado también con equipos de India y que son muy malos. He visto software hecho por indios que digo, wow, qué cosa más mal hecha. Cuando hay tanta nivel de población, hay mucho de todo. Yeah. Entonces, es difícil decir, aquí están los más punteros. Y a día de hoy, con la democratización que hay de la información, es raro que un país pueda ir por delante de otro porque todos tenemos acceso a toda la información. ¿Y Estados Unidos? Pasará, supongo, exactamente igual. Okay. Pasará exactamente igual. Si es que a día de hoy cualquier persona puede aprender cualquier cosa desde cualquier parte del mundo. Antes sí había ciertas universidades, el típico MIT, ¿no? Que era como la panacea, pero a día de hoy todos los contenidos están disponibles para todo el mundo. Entonces está mucho más homogeneizado. Es decir, que tenemos la oportunidad de poder trabajar codo a codo con cualquier parte del mundo y competir codo a codo también con cualquier persona. Y para las empresas de buscar talento en cualquier parte del mundo. Esto es muy interesante porque al final en un lenguaje como pues, el español, por ejemplo, pues tienes un mercado que es muy grande, pero si eres holandés, pues a lo mejor solo hablas holandés e inglés, pero si solo hablas holandés, pues solo puedes trabajar ahí. Pero en este caso es un lenguaje, diríamos, universal. Sí, de hecho... El lenguaje de programación. Sí, y además el inglés, mucha gente le tiene miedo al inglés porque dice, es que yo no sé inglés. Cuando tú estás en el mundo del desarrollo, te das cuenta que hay alemanes, holandeses, portugueses, indios, chinos, hay de todo, y todos no es que tengan un inglés de Cambridge, no. Saben el inglés justo para saber comunicarse. Es decir, que mucha gente tiene miedo a enfrentarse a una entrevista laboral para una empresa del extranjero. No, es que me van a pedir inglés. Ok, ¿tú sabes más o menos comunicarte en inglés? Sí, pues tírale. O sea, no tengas miedo, porque al final te vas a estar con un indio a tu lado que va a hablar inglés como tú o peor que tú. Es decir, que no tengamos miedo tampoco porque no manejemos el inglés a la hora de poder presentarnos a oferta de trabajo del extranjero. Bien, ha sido un placer hablar contigo. Supongo que habrá inspirado también a mucha gente, ¿no? Que a lo mejor no conocía este mundo, como es mi caso, y que me ha interesado muchísimo, y a mucha gente que ya lo conocía a dar un paso en algo que puede ser muy demandado, profesiones del futuro. Más que del futuro, o sea, mucha gente dice profesiones del futuro, pero son profesiones que llevan con nosotros muchos años. 100%. Lo que pasa es que antes era como la élite son como esos profesionales que había muy poquitos, pero porque no estaban metidos en el sector. Pero hoy día está la tecnología tan pegada con nosotros que cada día estoy seguro que conoce a algún programador. 100%, muchísimos. Antes era muy complicado conocer a un programador. Y voy a poner una de esto. Conozco muchos programadores que no saben contar las cosas de una manera fácil. Es decir, muchos programadores que lo que necesitan es intentar mejorar su capacidad de comunicación para explicar las cosas. Por eso es muy importante que cuando tú te quieras formar, hay muchos recursos en Internet, pero no todo el mundo sabe explicar las cosas. De hecho, yo cuando empecé a dar clases hace 15 años, no daba las mismas clases que doy a día de hoy. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero de ahí a que yo sepa explicarte a ti para transmitirte ese conocimiento y que tú lo aprendas, eso se aprende también con el tiempo. Eso no es una cosa que sepamos nosotros desde el primer día. Entonces, ¿se llama Python? Su lenguaje de programación se llama Python, es el lenguaje de programación más demandado que hay a día de hoy. Vale. De hecho, el 90% de la inteligencia artificial está hecho con Python.
Toda la parte de programación web que yo llevo haciendo 15 años la hago también con Python y con Django como framework, y es uno de los lenguajes de programación, pero hay muchos. Y es el lenguaje de programación más parecido también al pseudocódigo. De hecho, nosotros lo enseñamos porque después de pseudocódigo es muy sencillo dar el salto a Python porque se lee muy fácil y muy sencillo. Es decir, podría empezar a interesarme por esto, ¿no? Cuando quieras te doy un par de clases de pseudocódigo y ves si te gusta o no. O si no, siempre te puede quedar, te puede quedar hacer un Pac-Man con mis niños. Yo creo que con tus niños entendería mejor, ¿no? O estaríamos al mismo nivel que contigo, porque no tengo ni idea. Pero ha sido todo un placer tenerte aquí y hablar de todo esto. Así que gracias por venir, Bienve. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, que te sigo desde cuando Ponte a Prueba. O sea, ¡Guau, qué bueno! Ponte a Prueba. Se lo decía el otro día a mi mujer. Digo, pero Uri salía en Ponte a Prueba. Y dice, no, salía en los 40. Digo, que no. A mí me suena, Prueba, claro, a mí me suena de Europa FM. De por las noches. Claro, de 11 a 1. Lo he tenido que buscar en la Wikipedia. Digo, ¿tú cómo tenías razón? Pues sí. De eso, y eso es algo también muy interesante, de eso vive este podcast. Es decir, de todo lo que yo aprendí en ese entorno, que era el entorno de la radio convencional, vive lo que estoy haciendo ahora. Pues lo mismo me está pasando a mí. Yo he estado siempre en el mundo de la docencia y en el mundo de la empresa y he juntado los dos mundos. Es decir, llevo creando software para empresas tantos años como llevo dando clase. Y a día de hoy soy capaz de explicarle a alguien cómo hacer esta habilidad porque tengo los dos mundos unidos. Qué bueno. Gracias por venir, Bienve. Nada, muchas gracias a ti. Un placer. Chao.